El uso correcto de la mascarilla. Lavarse las manos con agua y jabón. Mantener el distanciamiento físico. El uso de sanitizer y alcohol. El rastreo de casos para detener la línea de contagio. Porque no podemos bajar la guardia, en Juana Díaz estamos alerta contra el COVID-19. Tengan todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook, en el municipio autónomo de Juana Díaz y a través de WPAB 550 AM, en el programa oficial del municipio autónomo de Juana Díaz Alerta ante el COVID-19. Les saluda Idelisa López y para mí es un placer nuevamente estar en este espacio de llevar información y orientación relacionada con la pandemia del COVID-19 en nuestra ciudad y información que sea de utilidad para los amigos que nos sintonizan y nos escuchan a través de las ondas radiales. En esta ocasión me place recibir como invitada a la doctora Nidia Capas del programa de Psicología Primario y es parte del equipo interdisciplinario del cuidado y promoción de la salud, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté junto a nosotros. Buen día, doctora. Buen día a ustedes y estoy bien agradecida de haberme dado la oportunidad de estar en el programa para compartir información con ustedes. Y también le damos la más cordial bienvenida al compañero Nelson Rivera, quien es el director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano del municipio, está encargado de lo que es el programa de Operación Vida, todo lo que es el programa de Operación Vida, pero en particular en la función de la mañana de hoy vamos a integrarlo en otra de las facetas profesionales en las cuales se dedica Nelson, que es como trabajador social clínico. Buenos días, Nelson. Saludos, Idelisa, saludos a todos, gracias por estar acompañándonos. Uno de los elementos que hemos tocado someramente a través de la discusión del tema de la pandemia, y digo someramente porque hemos ido llevando en esta serie de programas informativos distintos temas, desde que conocieran cuáles eran los servicios que se ofrecen a través de Operación Vida, hablamos un poco de la estadística, de cómo estamos publicando y recopilando datos, pero sí hemos mencionado la relevancia que tiene el hacer un frente y discutir sobre los elementos de la salud mental cuando se maneja un asunto tan estresante como lo puede ser un evento, como lo es una pandemia de la magnitud que ha sido el caso del COVID-19. En nuestro caso, doctora, para ir un poco más adelante y hablar de lo que se trata la iniciativa que ustedes tienen a través de este equipo interdisciplinario y aprovechando también la colaboración de Nelson desde ese aspecto, yo creo que todo el país, pero particularmente la región sur, ha tenido una serie de estresores bien significativos. Y si fuéramos a hablar de tiempo, pues yo me iría desde el 2017 al presente, desde el paso del huracán, la amenaza de Irma, el paso e impacto del huracán María, las consecuencias de dicho impacto. De momento tenemos el inicio de la secuencia sísmica, que en algunos sitios se comenzó a sentir a partir del mes de septiembre y en otras áreas mucho más sentida a partir del mes de diciembre, y en nuestra zona ha sido la más impactada por eso, y de momento nos encontramos en medio de lo que no nos imaginábamos que se podía sumar a esa lista de eventos, una pandemia. Doctora, son muchos elementos. ¿Cómo, vamos a partir de ahí, cómo podemos manejar toda esa serie de elementos que estoy enumerando, y ustedes como especialistas en sus respectivas áreas a lo mejor podrían sumar otros elementos más? ¿Cómo los podemos ir enfrentando? ¿Qué herramientas debemos ir alimentando o cultivando en el pueblo para poder enfrentar esta situación? Sí, mira, ese recuento que haces es bien importante porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender que esto que nos está pasando no es normal. Y eso significa que como pueblo llevamos un periodo bien prolongado de tiempo con unos niveles de estrés bien altos. Así que quizás si los tomamos por separado, cada una de esas crisis nos traen un momento de estrés y después vamos modificando y tenemos acceso a esas cosas que nos ayudan. En el caso y la cronología que describes, llevamos tanto tiempo experimentando estrés
que podemos esperar que en nuestras casas, en nuestra vida diaria, se vaya afectando nuestra salud mental, no por función de que tenemos ningún problema particular, sino porque normalmente cuando exponemos a cualquier persona a esos niveles de estrés tan altos, podemos esperar consecuencias difíciles. Y así que una de las cosas que tenemos que hacer es recurrir a las cosas que generalmente nos ayudan. Y eso ha sido una de las dificultades con esta pandemia, es que una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a enfrentar este tipo de estresores es nuestro grupo de apoyo. Así que generalmente, aún para los sismos y para María, uno tenía la ayuda de los vecinos, los familiares, toda esa gente con quien uno comparte, y eso sirve como un factor protector para no desarrollar problemas de salud mental. Ahora tenemos que alejarnos, tenemos un poquito más de del distanciamiento. Nos trae un reto. Así que, atándolo con el equipo a quien vengo a representar hoy, esa es una de las cosas que queremos hacer, es sabiendo que la salud es un todo que comprende salud física y salud mental, ¿qué podemos empezar a hacer para convivir con el COVID y preservar nuestra salud mental? Y una de esas cosas es cómo podemos retornar a buscar ese apoyo que teníamos con la familia, pero hacerlo de una manera que no nos contagiemos nosotros ni contagiemos a nuestros seres queridos. Nelson, tú has tenido esa responsabilidad de estar dentro de lo que es el programa de Operación Vida, y ciertamente es retante recibir a lo mejor la noticia, esa interacción, cómo tú la ves y cuán importante ha sido insertar, como tú muy bien dices, la atención holística del problema. Sí, bien importante lo que está diciendo la doctora, y hago eco de sus palabras, porque desde el huracán María hacia acá han surgido un sinnúmero de eventos postraumáticos. Lo que conocemos los eventos postraumáticos es que surge un evento, pero la experiencia que nosotros hemos encontrado cuando tenemos que trabajar con el paciente COVID positivo es que dentro de ese subconsciente es que entonces, ¡pum!, explotó la bomba. ¿Por qué? Porque la persona no había tenido la oportunidad de dialogar, de internalizar, de procesar ese proceso de pérdida o de sentimiento, y ahora que me encuentro en un proceso de estar aislado por 14 días, es quizás lo que ha hecho que los pacientes de COVID positivo en su mayoría no puedan tolerar ese espacio de tiempo. Fíjate que muchos de ellos no tienen síntomas. El aislarme no es porque está atado a una sintomatología, pero el hecho de que lo lleva a una crisis, que hemos tenido que intervenir con el proceso de crisis, es porque ese espacio de tiempo, a esas vivencias que no he podido trabajar, que no he podido dialogar, que es que entonces lleva a ese participante a que se trastoque su parte psicológica. Ahí es donde entra, y me has escuchado mucho hablar sobre lo que es la parte holística, porque el programa no tan solo es darte el termómetro, darte el oxímetro, pero sí que a la vez que identificamos que esta persona entra en ese proceso de crisis, manejo en crisis, es que entra el psicólogo, entra el trabajador social clínico, entra el pastor o el sacerdote, porque también tenemos que ver la parte espiritual de esa persona para trabajarlo dentro de un todo. A veces es complicado, a veces pensamos más en la salud y no nos engañemos en eso. Pensamos en la salud estrictamente en el cuerpo, los huesos, la piel, los ojos, los órganos internos, pero la parte emocional, muy poco o básicamente nada se habla. De hecho, si fuésemos a hacer un análisis honesto de cómo se ha manejado en el país la parte de la salud mental y emocional con relación a todos estos estresores, pero en el que nos atañe en este momento, que es el caso del COVID-19, que hay que reconocer que no se ha dicho o se ha dicho muy poco de esa necesidad urgente de hablarlo, de conversarlo y de buscar vías que provean herramientas a la sociedad, al público en general, para poder atender y lidiar con una situación que ciertamente es retante para todo el mundo, el que tiene dinero y el que no lo tiene, el que es jefe de familia y el que no lo es, el que es un niño de primer grado que se está enfrentando, por ejemplo, a sentarse frente a una computadora, y es mamá y papá que a lo mejor no tienen las herramientas
y les tiene que ayudar. Así que estamos en un mundo nuevo donde no necesariamente se tienen esas herramientas, doctora. Correcto, y comenzando desde lo que dices de que no podemos separar salud física y salud mental, eso lo podemos hacer hablándolo por separado, tratándolo por separado, pero nuestro cuerpo funciona junto. Así que aun cuando no lo queramos reconocer, la salud de nosotros es un todo y eso incluye la parte de salud mental. Y así que cada vez que hablemos de COVID y que hablemos de qué medidas vamos a usar, desde la prevención para quien todavía no está infectado hasta, como estaba diciendo Nelson ahora, el manejo de la persona una vez se infecta, todos esos asuntos se tienen que trabajar desde la perspectiva de salud, entendiendo que salud es un concepto bien amplio, no es una cosa pequeña. Salud implica salud física y salud mental. Así que si solamente abordamos esa parte de salud física, estamos dejando la mitad de la intervención afuera y no estamos siendo tan efectivos como debemos ser. De igual forma, cuando hablamos de prevención, yo creo que es una de las cosas importantes que mueve a la formación de este equipo de trabajo, es que prevención y cualquier medida que se haga con COVID tiene que mirar la salud desde la perspectiva holística. No puede ser solamente salud desde la perspectiva física. Y así que tenemos que mirar en la población general, aun cuando no estamos infectados con COVID, la exposición a los estresores, las cosas nuevas que están pasando ahora, que la casa, es escuela, es trabajo. Todos estos retos nuevos tienen un impacto en la salud poblacional, a nivel de población. Y esa parte de salud mental también incide en la parte de salud física. Por ejemplo, las personas que tienen condiciones crónicas sabemos que se afectan cuando sienten soledad, cuando se les hace difícil el apoyo. Así que estamos viendo también ahora, ¿verdad? Una de las consecuencias es que tenemos personas que se nos están enfermando, no nada más de COVID, se nos están enfermando de otras cosas porque los tenemos sometidos a un nivel extraordinario y diferente de estrés y tenemos que hacer esas intervenciones a nivel de salud mental para ayudar a la población en general. Otro dato importante es que dentro de la experiencia que hemos vivido con los pacientes COVID, muchas de estas familias han sido familias que dentro del transcurso que se han creado como familia no habían tenido la oportunidad de desconectarse. O sea, todo el tiempo es dentro del vínculo de familia. Ahora tengo que aislarme, me tengo que desconectar y ahí es que empieza el trauma, porque no puedo estar sola, no puedo pensar que tengo que pasar 14 días aislada y más todavía si son personas que traen un bagaje interno dentro de esa salud mental por situaciones ya sea por violencia doméstica, sea por depresión o ya sea por cualquier otra situación que no habían podido manejar. Ese momento de soledad es crítico y más todavía si no tienes a esa persona que te esté monitoreando día a día, que esté hablando contigo, que se dé ese espacio, porque al desconectarme entonces llega el momento entonces yo tener que enfrentar mi realidad, de verme en el espejo y ver esta es mi realidad. No lo había podido, no lo había hecho anteriormente porque dentro del espacio y tiempo siempre estaba acompañado, siempre estuve con personas a mi alrededor y eso pues lo mantuve en la parte de atrás. Fíjate que hemos tenido casos que hemos tenido que referir a esos otros profesionales de la conducta porque dentro del espacio de la cuarentena no lo pueden manejar. Y algo que me gustaría preguntarles, comentarles y preguntar y traer a la mesa en la discusión, he escuchado a veces de algunas personas el sentimiento de culpa, de me enfermé y pude haber enfermado imagínate, yo lo hablaba y lo comparto porque lo he compartido aquí con el compañero Nelson Rivera en reuniones y lo traigo porque me imagino que puede ser la situación de muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Mi madre falleció hace algún tiempo, pero yo decía que, hace apenas un año, pero yo decía, si yo me hubiese tenido que ver en la necesidad de ir a la calle a trabajar como hago, y el sentimiento de pensar que yo al retornar a mi hogar, ella que dependía todo el tiempo de mí, ¿verdad? Había una persona de cuido a la que se le pagaba por cuidar de ella, pero una vez ella se iba, entonces yo quedaba a cargo de ella. Yo les decía, yo no hubiese podido soportar la culpa, la carga emocional de pensar que por salir a ejercer mi trabajo,
ir a buscarme las habichuelas, yo quizás le estuviera trayendo al hogar, porque ella no salía por su condición, que fuese yo la que le llevara la condición. Y exponerla a ella a algo que no hubiese querido, que yo sé que en el caso de ella hubiese sido mucho más retante enfrentar. Y qué bueno que traes ese punto porque lo estoy observando mucho también, es ese elemento de culpa, una vez encontramos inclusive ese diagnóstico positivo, o de culpa nada más de pensar que pudiera pasar algo. Y uno de los puntos importantes cuando somos profesionales de salud que tenemos que pensar es la manera en que nosotros estamos llevando ese mensaje de prevención, ¿verdad? De llevarlo también de una forma compasiva, entendiendo que tenemos un pueblo bien estresado y que todo el mundo tiene condiciones diferentes. Así que yo no necesariamente voy a poder tener alguien que cuide a mi mamá o no puedo traerla porque tengo miedo de COVID, pero tampoco tengo la oportunidad de dejar de trabajar. Y tenemos que desarrollar medidas que sean bien específicas, por ejemplo, en esas casas donde tenemos personas en riesgo, ¿qué podemos hacer para minimizar el contagio? Pero no podemos pedirles estar separados porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Y así que en nuestras campañas también tenemos que cuidarnos de recurrir demasiado a tácticas de miedo, por ejemplo, o de culpa, que sabemos que a largo plazo no son efectivas y que tienen esa consecuencia que creamos el estigma, y lo hemos aprendido también ya de otras epidemias con las que hemos trabajado, que a veces en función de querer ayudar a la gente para que eviten el contagio, recurrimos a un lenguaje de demasiado miedo, de demasiada culpa, y creamos entonces un estresor extra en nuestra gente que redunda en otras cosas negativas para salud mental. Así que es importante también que pensemos desde las profesiones de salud cómo estamos llevando ese mensaje. Y una de las cosas que quiero aprovechar para traer es que una herramienta que tenemos en nuestras manos es el refuerzo positivo y no siempre la utilizamos. Y es esta capacidad de no solamente señalar a quienes lo están haciendo mal o regañar, sino mirar y reseñar a quienes lo están haciendo bien y darles ejemplo a otras personas de quienes están implementando estas reglas bien. Así que si, por ejemplo, vamos a la playa, ahora que eso está permitido, y vemos gente que está manteniendo distancia con su mascarilla, eso es importante reseñarlo. Le damos el ejemplo a los demás y también nos ayudamos como pueblo a subirnos la moral de que, miren, la mayor parte de la gente que yo conozco y que yo veo están haciendo todo lo posible por no enfermarse ni enfermar a los seres queridos. Otro sentimiento que aflora mucho también con los pacientes de COVID es la parte de que se sienten bajo el marco del discrimen. Fíjate, porque piensan que pues por mi culpa también cómo la sociedad me va a ver, y eso tiende a trastocar mucho que la persona cuando finaliza su proceso de cuarentena y ya da ese negativo, cuando tiene que salir a la sociedad, pues cómo me van a visualizar, mira, sabían que yo era COVID positivo, y entra un proceso de culpabilidad. Y de igual forma, en el parte del miedo entran y como que no pueden ajustarse de nuevo tan fácil a la parte social, porque piensa que la sociedad los va a criticar, los va a juzgar, los va a discriminar, y eso es algo que se trabaja mucho también con los pacientes de COVID. Y ese juicio hace también más difícil, por ejemplo, a nuestros profesionales que están trabajando en el rastreo. Que los pacientes se sientan cómodos, a las personas que se contagian se sientan cómodos con decir con quién estuvieron, porque hay un estigma asociado y un miedo asociado a la divulgación de ese diagnóstico con el que tenemos que trabajar día a día también. Así que es importante hablar de eso. Eso es un punto bien importante, Nelson, y presumo que en la dinámica que tú has tenido oportunidad de trabajar con valga la redundancia, el equipo de trabajo de rastreo en la fase dentro de lo que es Operación Vida, de ese seguimiento a los casos, estoy segura que eso es una de las mayores preocupaciones de cuando a una persona se le llama y se le indica usted es COVID positivo, y posiblemente de ahí venga un poco el no querer cooperar e incluso pensar que los otros dirán de mí en mi entorno laboral, me permitirán retornar a mi área de trabajo. Cómo me van a recibir y después cuando yo retorne, que es algo que Nelson acaba de mencionar. Y ciertamente son cosas que hay que irlas trabajando, ¿verdad? Ahí es cuando uno puede detectar que definitivamente la fase de la salud mental no ha sido trabajada. Eso es correcto. Definitivamente. Nosotros, una de las cosas que hemos hecho con el personal de rastreo es que lo hemos capacitado en lo que es el manejo de la crisis.
usamos mucho la teoría y la práctica de la pérdida. ¿Por qué? Porque a la vez que tú recibes un mensaje de que eres COVID positivo, pues igual que con la pérdida, ¿qué me da? Coraje. Negación, pero ¿por qué a mí? Pero, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué si yo me cuido, si yo me estoy protegiendo? Entonces, dentro de la negación entra el coraje, entra el sentido de culpabilidad. Después, a medida que los vamos llevando, pues entonces entra ese proceso de aceptación, voy aceptando. Y luego que ya se acepta, pues entonces podemos diseñar un plan, podemos ver, ok, de aquí a esos 14 días, ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Trabajando con la culpabilidad, teniendo unas necesidades, que es lo que hace el programa. Y ahora, ¿cómo yo voy a salir a hacer compras si no tengo a nadie que me vaya a buscar y a hacer compras? Y los medicamentos, ¿cómo los voy a buscar? ¿Y cómo voy a trabajar esto? Y ahí es donde el programa entra a atender esas necesidades. Decirle, mira, está la mano amiga, no estás sola. Y bien importante recargar eso. Tú has dicho algo bien importante, Delisa, y es que es muy triste que las agencias que son las que se supone que estén trabajando esto, y esto yo lo estoy viviendo desde Huracán María, no he visto en la renovación y en el proceso de renovar los protocolos y los procedimientos que se hayan tomado en cuenta estos asuntos para que cuando tengamos que manejar crisis, pues sabemos cómo la vamos a atajar. Pues COVID llegó, algo nuevo, pero deberíamos haber aprendido o estar aprendiendo cómo se está manejando esto para que en un momento dado podamos entonces tener un protocolo firme, porque esto no se va a detener, no sabemos cómo va a pasar. Lo mismo pasó con el VIH, lo mismo pasó con el SARS, con todas estas otras condiciones, y cómo vamos a hacer al respecto. Y no veo un movimiento proactivo de agencias que podamos decir, mira, vamos a reunirnos, a unir todas las cabezas, vamos a ver todas las experiencias y que podamos entonces atajarlo. Aparte de lo que hace la doctora con su programa, lo que hace la Escuela de Medicina, lo que han hecho otros programas, necesitamos recargar y reafirmar ese ejercicio. Y por eso a nosotros nos llamó tanto la atención y quisimos invitar a la doctora Capas cuando hablamos con la doctora Martínez sobre el equipo interdisciplinario del cuidado y promoción de la salud, porque me parece que ese elemento, al estar ausente, que lo hemos hablado nosotros como equipo de trabajo y como administración de cómo atender el problema, incluso desde la fase de que aquí se le han dado orientaciones al equipo de trabajo municipal, porque la gente espera que el municipio salga y responda una tarea, pero ellos tienen sus preocupaciones y su carga emocional y familiar ante el COVID, porque el temor que tiene un particular en su hogar lo tienen nuestros compañeros policías, nuestros compañeros de manejo de emergencia, nuestros compañeros, ellos no están exentos y todas esas cosas se han podido ir atendiendo y al menos en nuestro caso. Eso me leíste a la mente porque eso mismo estaba pensando, vemos al paciente, estamos hablando del paciente, pero no estamos hablando del componente médico que ha estado allí desde el día cero. No estamos hablando del día a día de estas personas que tienen que lidiar. No estamos hablando de la persona que tiene que dejarle saber a esa familia que esta persona falleció relacionado al COVID. Y nada más no es dar una noticia. Tiene que haber un componente detrás de todo esto que dé ese proceso de apoyo. Y eso pues se está dificultando, no lo vemos. La realidad es que no lo vemos. ¿Y cómo se inserta, doctora, y perdone que le interrumpa, cómo se inserta entonces este equipo interdisciplinario? Hemos hablado del problema, pero ¿cómo ustedes buscan traer soluciones o alertar de que es necesario atender esta situación? Sí. Pues primero me quiero hacer eco de las palabras de la necesidad de mirar salud mental siempre que estamos hablando de salud y de medidas en términos del pueblo. Así que si se hace un task force, ahí tiene que haber en la mesa tiene que estar salud mental, tiene que estar trabajo social, tiene que estar representada la salud completa. Así que vamos a empezar por ahí. Partiendo de esa premisa, entonces, este equipo se compone de un grupo de profesionales que reconocemos que necesitamos hacer intervenciones mirando la salud como un concepto amplio, como ya dije, y así que este grupo está compuesto de psicólogas clínicas del área de la niñez, que es otra área que no hemos hablado pero que es bien importante, en el área de familia. Tenemos también representación de medicina primaria, ¿verdad? Que son esa línea de entrada hacia el sistema de salud, de epidemiología, que necesitamos tanto ese input, y de educación en salud. Y lo que queremos en esencia es ayudar, poner nuestro granito de arena
en ofrecer recomendaciones que puedan llevar a la población en general a estar más saludable y a evitar el COVID, ¿verdad? Así que, pero teniendo acceso a esas cosas que sabemos desde la salud mental y desde la salud total, que pueden ayudarnos a mantenernos bien. Así que comenzamos con una de esas iniciativas que le llamamos reuniones familiares sin COVID, y en esto estamos reconociendo que una de las mayores fuentes de contagio, según los profesionales de epidemiología y de rastreo nos han dejado saber, son esas reuniones familiares. Entonces ya estamos en un punto a 7 meses que pedirle a las personas simplemente que se queden en su casa o que no vean a sus familiares no es viable, porque ese contacto familiar no es un capricho, es una necesidad básica que nosotros tenemos, es una necesidad social y mental. Así que en lugar de decir no te reúnas, pues ¿qué podemos hacer? Así que el equipo entonces creó una serie de recomendaciones que puede estar accesible, y esa es una de las primeras iniciativas con las que comenzamos. Y es importante, hacíamos la salvedad, 2 cosas de las que usted mencionó, la necesidad de llevarle el mensaje directamente a los niños. Los niños son un repartidor de información extraordinario. A veces es mucho más fácil introducir disciplinas o introducir temáticas a través de los niños desde allí, porque ellos llegan a la casa a repetirlo, o porque lo repiten, porque lo ven, porque le estás hablando a ellos, y eso es parte de su inquietud natural de esa etapa primaria, en la de repetir y compartir, y aprendí esto y esto significa tal cosa, y puede ser muy efectivo llevar ese mensaje, y hay que atenderlos también. No pueden estar fuera de esa dinámica, porque si vamos a ver, decirle a un niño que no salga a la calle a compartir con sus amiguitos, eso es un gran reto. Es más, estamos hablando de los amiguitos, con su núcleo familiar, con los primos, con hermanos que a lo mejor no viven en el mismo núcleo familiar, en la misma residencia. Es retante y no los podemos dejar fuera. No, y si nos ponemos a mirar, es lo que le hemos estado pidiendo. Sacamos a nuestros niños de las escuelas, que era su mayor fuente de socialización. Les pedimos que dejaran de ver a sus abuelitos, a sus abuelitas, así que los niños son una de las poblaciones que ha cargado el peso de las medidas que hemos implementado para poder estar saludables, pero de cualquier manera tenemos que tenerlos en mente. Así que si yo quiero entonces reconectar a mis hijos y a mis hijas con una fuente de apoyo más amplia, está pasando, hay mucha gente que lo está haciendo, por eso es que tenemos contagio en reuniones familiares, es que hay una necesidad que se tiene que cumplir. Pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues vamos a planificar. Planificar es una parte bien clave de todas las medidas de prevención. Así que si verdaderamente es necesario que yo me reúna con X o con Y familiar, ¿qué puedo hacer? Vamos a planificar. Si lo necesito hacer, vamos a reunirnos en un espacio afuera, no en un espacio adentro, es lo que conocemos de contagio, ¿verdad? Vamos a tener sillas ya prearregladas en lugares donde estamos asegurándonos que tenemos esa separación. Vamos a planificar cuánta gente, en vez de que venga el familión, pues vamos a escoger 2 núcleos familiares donde nos podamos reunir, vamos a tener hand sanitizer, mantener las mascarillas. Todas esas cosas redundan en buena salud mental para la familia y para los niños, que necesitan mucho de nosotros. Y es importante recalcar también que parte de la socialización es parte crítico del proceso de la crianza del niño. Entonces, como sociedad, estamos enviando mensajes mixtos. Los niños son inteligentes. ¿Por qué puedo abrir las playas y no me puedo ir para la escuela? ¿Por qué puedo irme al restaurante y no puedo irme para la escuela? Entonces esos mensajes mixtos también tienden a crear también ese nivel de estrés y hasta posiblemente eventos postraumáticos de la vida de ese niño. Eso es muy cierto. Bueno, básicamente estamos despidiendo el programa. Doctora, ¿dónde pueden los amigos que nos ven y nos escuchan a través de WPAB seguir y obtener de esta información y compartirla? Y yo lo digo porque estamos en la antesala de la Navidad puertorriqueña, que es la más larga porque empieza en enero, en noviembre y termina luego a finales del mes de enero. Así que no podemos ser ciegos ni hacernos de oídos sordos, en el sentido de que estamos en esa antesala y que si queremos evitar altos contagios hay que hablar de manera positiva de cómo, muy bien usted dice, poder compartir y aún así mantener las medidas de precaución. ¿A dónde pueden contactarse? Pues nos pueden buscar en Facebook, la página está bajo el nombre de Equipo Interdisciplinario de Promoción y Cuidado de la Salud, y próximamente estaremos también en
en Twitter y estaremos en Instagram, y entonces nos pueden seguir para que vean las infografías y la información según la vamos poniendo. También tenemos una iniciativa de un hashtag que se llama Lo Estamos Haciendo Bien PR, y le estamos pidiendo a las personas que cuando vean a otros o a ustedes mismos que estén llevando bien las medidas de prevención, por favor lo compartan con los demás para que lo podamos celebrar. Hashtag Lo Estamos Haciendo Bien PR. Hashtag Lo Estamos Haciendo Bien PR. Así, de esta manera, a Nelson, a la doctora Capas, le agradecemos el que hayan estado con nosotros y les invitamos a que nos sigan el próximo miércoles por las redes sociales y por WPAB 550 AM. Buen día. El uso correcto de la mascarilla. Lavarse las manos con agua y jabón. Mantener el distanciamiento físico. El uso de sanitizer y alcohol. El rastreo de casos para detener la línea de contagio. Porque no podemos bajar la guardia, en Juana Díaz estamos alerta contra el COVID-19.